Después de ganar dos premios en oratoria, hacer cursos, formaciones, talleres y a dar muchos discursos, me he dado cuenta que todos los discursos que realmente impactan e inspiran cumplen un patrón. El patrón lo he llamado método INSPIRA, que son 7 letras que cada letra, obviamente, es un acrónimo, entonces cada letra significa algo, simboliza algo, y cada una de estas letras es un principio que debes utilizar en tus discursos o cada vez que hables en público para que tu discurso realmente impacte, inspire y se diferencie. Ayer tratamos la primera letra, la I, intensidad. Es algo muy importante, tener intensidad, un alto nivel de energía. Bien, hoy vamos a tratar la segunda, la N. Inspira, ¿no? La segunda, la N. ¿Qué puede ser la N? Bien, te lo voy a decir muy fácil. La N es novedad. Novedad significa que tu discurso para que sea impactante, para que sea emocionante, tiene que ser algo nuevo, tiene que parecer algo nuevo. ¿Por qué? Porque tu cerebro está constantemente recibiendo estímulos. Si los estímulos que recibe no son novedosos o no le llaman la atención, no los va a procesar. Eso es lo que hace el SAR, ¿vale? Tengo un libro hablando sobre temas de la atención y concentración. Si te interesa, me lo puedes pedir en los comentarios y te lo voy a dar, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Que si algo no te llama la atención, tu cerebro no lo procesa. Y si tu cerebro no lo procesa, tú no lo aprendes. Es decir, que para que tú puedas impactar con tu comunicación, tienes que hacer un discurso que llame la atención, que sea novedoso, que sea algo nuevo para el cerebro y que tu cerebro diga, espera, esto no lo he escuchado nunca, esto es algo nuevo, esto me llama la atención, esto me interesa. Entonces, en ese momento, cuando has llamado la atención de la gente, es cuando puedes empezar a impactar. Porque si no, la gente no está atento a tu discurso, entonces no puedes inspirar a nadie que no te esté prestando atención. Es imposible. Entonces, la mejor manera de transmitir novedad es sobre todo desde el principio, desde el inicio. Hacer un inicio que rompa. Entonces, más o menos, ¿cómo podemos hacer eso? Los inicios normales de toda la vida son el típico inicio de hola, me llamo Daniel Escorriola y soy pues, un formador y ahora os vengo a explicar temas sobre comunicación. Ese es el típico inicio que hace todo el mundo y que es aburrido. Tú cuando ves a una persona ya empieza, hola, mi nombre es Daniel y vamos a hablar sobre la comunicación, ya es algo aburrido. Ya la persona desconecta, la persona dice, vaya rollo, vaya chapa me va a soltar este ahora. Bien, pues tenemos que romper esto. En lugar de esto, lo que vamos a hacer va a ser un poco más atrevidos y en lugar de presentarnos al principio, presentarnos después de haber hecho un inicio impactante. ¿Por qué? Porque al final a la gente no le importas. O sea, la gente es muy egoísta, la gente. Y tú también eres egoísta, ¿no? Porque al final quieres transmitir tu idea a los demás. Pero tienes que pensar que la gente es egoísta. Y la gente te escucha si es que le presentas algo que le interese. Si tú no le presentas nada que le interese, esa persona no te escucha, porque no le interesa. Entonces, tú tienes que presentarle desde el principio la razón por la que te tiene que escuchar. La razón por la que ese tema es importante y la razón por la que ese tema debería escucharlo y debería aprenderlo porque es algo importante en su vida. Entonces, no puedes empezar presentándote tú, porque tú no eres importante, a la persona no le importas tú, le importa lo que vengas a explicar, le importa que tenga un valor aquello que expliques. Entonces, un inicio potente, un inicio poderoso, pues siempre puede empezar, pues más o menos, siempre se empieza con un dato que llame la atención, un dato sorprendente, con una historia que pueda emocionar o que pueda conectar con el público, pero sobre todo que tenga que ver con el tema que se va a tratar. O también puedes hacer una metáfora, una historia, un dato, o si no, una pregunta para conectar con la gente. O sea, al final cuando haces preguntas, pues haces que el público participe y piense, ostras, que me está preguntando ya, vale, voy a levantar la mano. Entonces lo típico es hacer una pregunta, pero pregunta retórica, pregunta que no tengan que responder, porque al principio no están calientes todavía como para responderte a las preguntas. Entonces lo ideal sería empezar con una pregunta, ¿no? Un ejemplo de un dato que podríamos dar para llamar la atención es si tú empezaras un discurso así. Te plantas y dices, 1 de cada 3 personas sufrirá un cáncer alguna vez en su vida. Eso quiere decir que tanto tú como alguna de las 2 personas que tienes a los lados sufriréis cáncer alguna vez en vuestra vida. Entonces esto es un dato que impacta, ¿no? Porque además de darte el dato que impacta, que es 1 de cada 3 personas sufrirá cáncer en su vida, eso es algo real que he visto en el metro hace poco, si además yo te lo pongo en contexto y te digo, o tú o alguna de las 2 personas que tienes a los lados va a sufrir cáncer una vez en su vida, tú estás pensando, mierda. Dices, ostras, eso es, o sea, un número muy grande de personas. Entonces,
te entra como ese miedo, ¿no? Ese decir, ostras, madre mía. Y si yo luego te digo, así que vamos a hablar sobre cómo reducir la posibilidad de contraer este cáncer, ¿no? Vamos a hablar de las cosas que nos generan cáncer y cómo evitarlas, ¿vale? Si tú hablas de esto, entonces acabas de darle a la persona la razón perfecta para que se quede a escuchar. Esa persona dice, 1 de cada 3 personas, ¡buah, esto es mucha gente! Yo no quiero sufrir cáncer. Es algo muy negativo. O a lo mejor incluso tiene alguien en su familia que ha sufrido cáncer y no quiere sufrir eso. Y encima te voy a enseñar cómo superar eso, o sea, cómo eliminar las posibilidades de que sufras eso. Buah, pues quiero escucharte. Y luego de ahí es cuando dices, y te voy a presentar las razones, o sea, te voy a presentar cómo puedes evitar que esto te suceda a ti. Mi nombre es Daniel Escorriola. Y entonces ahí es cuando construyes, pues, quién eres tú. Explicas quién eres tú para construir una imagen respetable, porque luego al final las personas dicen, vale, este tema es importante, pero ¿tú quién eres? ahora sí, ¿tú quién eres? Este tema me importa, entonces, ¿tú quién eres para hablarme sobre este tema? Entonces esto es lo que tienes que hacer después. Entonces, lo primero es innovar, ser novedoso, hacer cosas que la gente no haya hecho todavía, hacer inicios que la gente no haya escuchado. Cuando hagas eso, tu discurso será impactante, tu discurso será diferente, ¿vale? Así que practícalo, piensa, vale, tengo un discurso, vale, quiero hablar sobre este tema. ¿Cómo puedo hacer inicios que llamen la atención, que sean un dato o una pregunta o una historia? ¿Cómo puedo hacer que llame la atención este inicio? ¿O cómo puedo hacer cosas por en medio que vayan llamando la atención por si las personas se han dormido? ¿O cómo puedo hacer que haga actividades, vale, hago actividades para que sea algo más nuevo? ¿O cómo puedo introducir este tema que se ha introducido tantas veces? A lo mejor el tema de las ETS, por ejemplo, del tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? ¡Pum! Este tema que se ha introducido tantas veces y las personas han escuchado tanto de ello, ¿vale? ¿Cómo puedo yo introducirlo de forma que parezca un tema nuevo? O, por ejemplo, accidentes de tráfico, ¿vale? ¿Cómo puedo introducirlo para que sea un tema nuevo? Entonces, todo esto lo creas de forma novedosa. Y cuando crees las cosas de forma novedosa, la gente te escuchará y, sobre todo, el dejar claro desde el principio por qué la persona te tiene que escuchar, pero de una forma sorprendente. El objetivo del principio es, sobre todo, sorprender. Así que, si sigues esto, tenemos la primera letra que es intensidad y la segunda letra que es novedad. Tienes los 2 principios clave para crear un discurso impactante. Si tú estructuras tu discurso y lo creas intenso, y lo das intenso porque tienes un nivel alto de energía, y creas partes novedosas, creas un inicio sorprendente, ya tienes un discurso que impacta. Ahora faltan otras 5 letras que te voy a explicar otros días, así que si quieres saber más, nos vemos mañana. Deja en los comentarios qué te ha parecido esto de la novedad. Dime si lo has aplicado alguna vez en tus discursos, o dime si has puesto en práctica este ejercicio de buscar cómo puedes hacer cosas novedosas y qué te ha parecido, si te ha parecido interesante, si no, si lo has puesto en práctica en alguna charla, algún discurso, déjamelo en los comentarios. Y si piensas que para alguien podría ser interesante saber de esto, pásale el vídeo. Y si estás escuchando esto en Apple Podcast o en podcast, pues pásale el podcast también, porque al final los podcasts se promocionan a través del boca a boca. Yo no promociono ni en Instagram ni en ninguna red social, aparte de aquí de YouTube, que la gente lo ve, que tengo podcast. Entonces, promociónalo con esos amigos, con esos familiares, esos compañeros que a lo mejor les puede interesar el crear discursos o el saber hablar en público de forma impactante. Y explícales, ¿no?, que es un proceso de 7 letras y vamos por la segunda. Así que no te pierdas las otras 5, que son también muy importantes esos principios, y nos vemos mañana. Chao.